a estar hoy en número 5. La semana pasada vimos hasta el versículo 10. Hoy vamos a ver a partir del versículo 11 hasta el final, hasta el versículo 31. Y pues continuamos esta serie de estudios a través de números titulada A través del desierto, en la cual vemos al pueblo de Israel preparando ahorita a Dios a Israel para atravesar este desierto que les va a durar unos 38 años y fracción, enseñándole cosas que para nosotros son útiles, hablando del tema del desierto y cómo atravesar desiertos en nuestras vidas. Y sabes, una de las cosas que Dios desea tratar con su pueblo viene en las relaciones matrimoniales. Qué interesante que en toda esta primera parte instructiva del libro, en la que Dios está preparando al pueblo para empezar este desierto de 38 años, Dios se toma un tiempo para hablarles a los israelitas acerca de sus matrimonios, los problemas matrimoniales que ellos pueden enfrentar. Y creo que Dios sabe que los problemas matrimoniales juegan un papel súper importante cuando hablamos de desiertos, ¿o no? Así que Dios sabe que si nosotros no sabemos atender nuestra relación matrimonial, estamos en serios problemas. Cuando llegue el desierto en esta área, vamos a estar en serios problemas si no nos preparamos para atender nuestro matrimonio. Así que lo que vamos a ver hoy en las Escrituras es que Dios da ley específicamente para dos situaciones matrimoniales: celos e infidelidad. Y es un tema demasiado extenso. Por supuesto no lo vamos a ver de una manera muy profunda, no nos daría tiempo en un estudio de 45 minutos. Pero vamos a ver ciertos principios que sí son vitales para que tú te puedas enfrentar correctamente a estas situaciones. Así que el estudio de hoy le he titulado Ley sobre celos e infidelidad, porque literalmente esto es la ley acerca de los celos y la infidelidad. Y vamos a ver 3 puntos del estudio de hoy. Vamos a ver primero lo que son los celos y el adulterio. Después vamos a ver cómo traer este asunto a Cristo en el segundo punto. Y el punto número 3, bien importante, el amor que cubre multitud de pecados. Eso es el bosquejo del estudio de hoy. Y es importante recalcar que el objetivo de este estudio no es darte una fórmula de 3 puntos. Si sigues estos 3 puntos, ya la libraste. No. Porque no hay una fórmula tan sencilla como para atravesar situaciones tan serias como las que vamos a hablar. Solamente la victoria en esta situación puede ser cuando tú tienes un entendimiento completo del diseño del matrimonio y cuando tienes una disposición para obedecer la palabra de Dios. Ahí es como vas a ver tú la victoria en estas áreas. Así que no pretendo darte una guía de 3 puntos para solucionar todos estos problemas matrimoniales. Sería irreal, pero vamos a ver puntos que son vitales, cosas que pueden prevenirnos y sobre todo cuál es el fundamento más importante para la restauración de este tipo de problemas. ¿Ok? Así que si estás ahí en Números capítulo 5, vamos a ver versos 11 al 14. Y dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, y alguien cohabita con ella, sin que su marido lo haya visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni haya ningún testigo contra ella, ni ella haya sido sorprendida en el acto, si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o bien si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, aunque ella no se haya mancillado. Y hasta aquí le voy a poner la pausa antes de seguir la instrucción. Aquí vemos que se introduce esta ley. Vemos de qué se trata esta ley. Y da 2 casos. Ya sea, dice aquí, que el marido sepa que su mujer le fue infiel. O dice, o nada más sienta celos sin que ella haya hecho algo malo, ¿no? Puede ser cualquiera de estos 2 casos. Entonces viene una serie de cosas que vamos a ver a continuación que proceden, ¿no? Antes de continuar, creo que es importante recalcar, a pesar de que aquí solamente se menciona
del marido que sospecha que su mujer lo engaña, los estudiosos afirman que esta ley se aplicaba en ambos casos, tanto el marido que sospechaba de su mujer como de la mujer que sospechaba de su marido. ¿Okay? Así que vemos el mandamiento enfocado del varón hacia la mujer, pero realmente en la historia de Israel se puede ver que se aplicaba en ambos casos, solamente para aclarar esto. Pero aquí tenemos la introducción de estos dos problemas, que son los celos y el adulterio, y este es el punto número 1. Vamos a hablar un poquito de qué se trata, qué nos habla la Biblia acerca de esto, antes de entrar en el mandamiento que se da en los siguientes versículos. Lo primero que observamos es precisamente que la palabra de Dios menciona a ambos pecados como iguales. No hay una ley para los celos y otra ley para el adulterio, sino que pone la misma ley para ambos pecados, poniéndolos ambos pues en el mismo rango, ¿no? Podemos decir. Muchas veces tendemos a capitalizar los pecados, y eso los traemos de una tradición cultural de la religión que es la católica, ¿no? En el que se mencionan pecados capitales que, cuidado, si es un pecado capital, entonces es mucho peor que otro tipo de pecados. Y sí es verdad que unos pecados traen mayores consecuencias que otros, pero delante de Dios los pecados son iguales, ¿ok? Ambos pecados, hablando de los celos y del adulterio, requieren arrepentimiento, requieren confesión, requieren restitución y restauración de la relación personal de aquel que peca con Dios. Entonces, si deseas saber más al respecto, pues te motivo a que te eches un clavado ahí en YouTube y busques la predicación del estudio pasado, de la semana pasada. Ahí se habla específicamente los pasos a llevar para que un pecador sea restaurado. Pero aquí vemos más específicamente acerca de estos dos pecados, cómo se ponen igual. Y de hecho Santiago 2.10 es exactamente lo que dice. Santiago 2.10 dice: porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Entonces, dice aquí que todos los mandamientos son iguales delante de Dios. Y desobedecer cualquiera es igual de malo delante de Dios, ¿ok? No hay pecaditos, no hay pecadotes, no hay pecados capitales. Ahora quiero que vayamos a dos pasajes que nos hablan acerca de estos dos pecados que estamos viendo aquí. El primero es acerca de los celos. Entonces, acompáñame en tu Biblia, por favor, al libro de Santiago, capítulo 13. Te voy a pedir que sí te muevas. Vamos a Santiago 3. No lo vamos a poner en la pantalla. Santiago 3, versículos 13 al 17. Vamos a ver qué tiene que decirnos la Biblia acerca de los celos, primeramente. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En este versículo nos habla muy específicamente acerca de lo que son los celos. Y nos dice tres cosas acerca de los celos. Dice, en primer lugar, que nubla tu sabiduría. En segundo lugar, dice que hace que tú prestes atención más al enemigo, que es una sabiduría diabólica. Y en tercer lugar, dice que solamente se pueden vencer con el Espíritu, ¿ok? Ahorita te explico estas tres cosas. Primero, nubla tu sabiduría. Los celos nublan tu sabiduría, ¿lo sabías? Dice el versículo 13 al 15 de Santiago que leímos que el que sea sabio tiene que mostrar su sabiduría con mansedumbre,
Dice, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, dice, no jacten ni mientan contra la verdad. Los celos van a nublar tu sabiduría. ¿A quién no le ha pasado que en un ataque de celos, este espíritu contencioso del que habla Santiago, terminas diciendo, terminas haciendo, terminas pensando cosas con el juicio totalmente nublado? Y después de que pasa ese momento de celos, te das cuenta que en verdad tu juicio estaba nublado. Dijiste cosas que no querías decir, hiciste cosas que no querías hacer, pensaste cosas que no deberías de pensar. Los celos nublan tu sabiduría, nublan los sentidos espirituales. Lo segundo que vemos es que prestan atención al enemigo. Nos dice el versículo 15 y 17 que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. O sea que lo que tú estás escuchando es realmente la voz de ¿quién? De tu carne y del diablo. Y yo te pregunto, ¿a quién estás escuchando? Los celos van a hacer que tú prestes atención más al enemigo y menos a Dios. Lo tercero es que solamente se vence con el espíritu. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Este es un pasaje paralelo de Gálatas capítulo 5 que nos habla de los frutos del Espíritu, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, lo que está diciendo Pablo es que únicamente puedes vencer los celos cuando empiezas a dar el fruto del Espíritu. ¿De qué te estás llenando? Porque lo opuesto a los celos es paz, que es un fruto del Espíritu. Lo opuesto a los celos es bondad, o sea, dejar de ser mal pensado, que es un fruto del Espíritu. Lo opuesto a los celos es la mansedumbre, que es dejar de ser peleonero, y la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Entonces podemos concluir que los celos son un claro indicio de que no estás caminando en el Espíritu, de que no estás teniendo una relación personal con Dios. Entonces, si eres una persona que batallas con celos, fíjate cómo está tu relación con Dios. Porque te apuesto que si estás batallando constantemente con celos, probablemente tu relación con Dios ha estado muerta por mucho tiempo o ha estado inconstante por mucho tiempo. Porque no estás dando el fruto del Espíritu. La segunda cita a la que te quiero llevar es Mateo 5, acompáñame. Mateo 5, del 27 al 30. Mateo 5, del 27 al 30. Y vamos a ver un poquito lo que nos dice Jesús acerca del adulterio, que es el segundo pecado que estamos examinando en este pasaje. Dice de la siguiente manera: ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí hay dos cosas que Jesús menciona acerca del adulterio, que vale la pena recalcar. La primera es que el adulterio no empieza en el momento en el que tú engañas a tu pareja.
Dice Jesús que el adulterio empieza en el momento en el que tú ves a una mujer para codiciar. Y esto no necesariamente es ver a una mujer que conozcas. Esto puede ser ver un video, esto puede ser ver una película, puede ser ver fotografías en Instagram, en Facebook. Es lo que dice el Señor. El adulterio no empieza cuando tú engañas a tu esposa, sino cuando tú empiezas a pensar en otras mujeres en lugar de pensar en tu esposa. Lo segundo que dice es que requiere convicciones radicales de pureza. Primeramente dice que comienza con lo que miras. Si yo te pregunto, ¿qué estás mirando? ¿O qué estás permitiéndote mirar? Hay quienes dicen, no, pues soy hombre, no puedo evitar ver una mujer guapa. Se me va un ojo de este lado, ¿no? Pues no. La Biblia dice lo contrario. Dominio propio es lo que te da el Espíritu Santo. No es que no te puedas controlar porque eres hombre, es que no quieres. Son cosas diferentes. Porque si tú eres un hombre cristiano y tienes el Espíritu Santo en ti, dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tienes que tener dominio propio en lo que miras. Y también va para las mujeres. Tienen que tener dominio propio en lo que miran. ¿Qué estás mirando? Porque aquí Jesús dice que el adulterio requiere de convicciones que sean radicales en la pureza. Y este versículo lo veíamos también la semana pasada. Jesús dice entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No te estoy diciendo que te saques tu ojo. Creo que hay mejores cosas que puedes hacer antes de tener que llegar a eso, ¿no? Creo que no debería ser necesario llegar hasta ese punto. Necesitas tener convicciones de lo que miras. Y yo te tengo que preguntar lo mismo que pregunté la semana pasada. ¿Qué estás haciendo para no caer en adulterio? Y te lo repito, adulterio no es engañar a tu esposa, adulterio es tener pensamientos impíos con respecto a otras mujeres. ¿Qué estás haciendo para no caer o para no volver a caer? Vamos a manejarlo así. ¿Qué convicciones personales has desarrollado? La semana pasada te comentaba que mi esposa y yo tuvimos la convicción en series y películas. De primera escena sexual quitamos la película o la serie. No lo continuamos viendo. ¿Qué convicciones has desarrollado para tu vida? Otra de las convicciones que yo personalmente he desarrollado es con respecto a el aparato del diablo. Hoy en día tienes acceso a un clic a todo tipo de fotos, videos y demás con este aparato. Y he tomado la convicción, uno, de que mi esposa tiene el derecho a revisarlo cada vez que ella desea revisarlo. Y dos, que mi esposa tiene abiertas mis redes sociales en su celular también. Puede ver quién es mi amigo, puede ver a quién acepté, puede ver con quién conversé. ¿Qué convicciones estás tomando con respecto a tu pureza? Porque Jesús claramente nos enseña que tienen que ser radicales. Si no has tomado convicciones, este es el momento en el que tienes que hacerlo. No te esperes a engañar a tu esposa. Así que vemos un poco de lo que la Biblia nos habla acerca del adulterio, acerca de los celos. Ahora regresamos a Números 5, vamos de regreso a Números. Y vamos a continuar viendo los versos 15 y 16. Dice: entonces el marido llevará a su mujer al sacerdote y con ella presentará su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. ¿Qué es lo primero que debía hacer alguien que sospechaba o que tenía celos?
¿Qué tengo que hacer personalmente? ¿Qué es lo primero que haces cuando vienen celos a ti? Me hago toda una historia en mi cabeza, ¿no? Le reclamo. ¿Por qué me dejó en visto? Ya vi las 2 palomitas azules en el WhatsApp, ¿no? Voy, le reviso su celular sin que se dé cuenta. Investigo con sus conocidos del trabajo. Dice aquí, en esto que acabamos de leer, que lo primero que un hombre tenía que hacer, si tenía celos o sospechaba de infidelidad con respecto a su pareja, es que tenía que traer esta situación delante de Dios. Y este es el punto número 2 de la enseñanza: trayendo el asunto a Cristo. Cuán importante es aprender a traer las cosas a Dios en oración. Y cuántas veces actuamos mal porque no oramos antes de actuar, porque no buscamos la sabiduría de Dios antes de actuar. ¿Cuántas peleas no hemos generado injustamente, perdiendo el tiempo, discutiendo, peleando, gritando, ofendiendo, porque no nos hemos parado a orar? Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra la importancia de que tú traigas toda inquietud que hay en tu corazón delante de Dios. Dice aquí en oración: por nada estés afanoso, mejor ora. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y vemos que el resultado es que vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero a veces no prestamos atención en esto que también dice el versículo, que dice que va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. ¿Cuánto necesitamos esto? Específicamente hablando de los celos. ¿Cuánto lo necesitamos? Necesitamos que Dios guarde nuestros pensamientos, porque los celos son algo que carcomen el pensamiento. Y si tú no sabes traer la situación a Cristo en oración, entonces los pensamientos van a seguir ahí. ¿Cuánto no necesitamos guardar nuestros corazones? Y eso es una promesa que te dice que si en lugar de afanarte, tú buscas a Dios en oración, Él va a cuidar tus pensamientos y va a cuidar tu corazón. Y esto lo necesitamos. Ahora, algo interesante que vale la pena recalcar en Números: si tú eres observador, ¿quién lleva a quién delante de Dios? Dice aquí que el varón tenía que llevar a la mujer. Y esta parte es súper importante, sobre todo cuando hablamos de celos, adulterio y bueno, en general cualquier tipo de conducta pecaminosa. Dios le da la responsabilidad al varón de llevar a su mujer delante de Dios. Es responsabilidad del varón ver por la vida espiritual de su esposa. Este versículo lo conoces, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Pero dice, ¿cómo la vas a amar? Dice, para santificarla, o sea, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, lo que dice aquí es que la manera que tú amas a tu mujer es purificándole la palabra con el objetivo de entregársela pura delante de Dios. ¿Sabías que Dios te dio una esposa para que tú seas el pastor de ella? Te acabo de ordenar. Felicidades, eres un pastor.
Dios te llamó a pastorear a tu mujer. Estás viendo por la vida espiritual de tu esposa. Varones, necesitamos orar para que Dios nos ayude. Necesitamos traer siempre a nuestras esposas delante de Dios. ¿Sabes si tu esposa está teniendo una relación personal con Dios? ¿Sabes si tu esposa hizo hoy su devocional? ¿Sabes si tu esposa oró el día de hoy? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, hoy llegando a la casa pregúntale: mi amor, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás orando? ¿No estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿No la estás leyendo? Si no, vente, vamos a leerla juntos. ¿Por qué? Porque el Señor te va a pedir cuenta de ella. ¿Y cómo se la vas a ir a entregar el día que el Señor venga? El día que te presentes delante de Él. El secreto es que los varones no se van a presentar solos delante de Dios. Cuando tú te presentes delante de Dios, Dios te va a decir: ay, qué bueno que ya llegaste. ¿Y tu esposa? Y tú vas a tener que entregarse. ¿Cómo se la vas a entregar? Necesitamos orar que Dios nos ayude a traer a nuestras esposas siempre delante de Él. Pero necesitamos tomar la decisión de tomar ese rol. No va a pasar por arte de magia, ¿sabes? Yo soy nueva criatura y así naturalmente ya soy pastor de mi esposa y ya las cosas se dan. Tienes que esforzarte en esto, tienes que tener diligencia en esto. Dios no va a hacer un milagro en ti por algo que Él te pide que estés haciendo por obediencia. Las cosas no van a suceder por arte de magia. Si tú no te esfuerzas, varón, en tomar tu rol, nadie más lo va a tomar por ti, ni siquiera Dios lo va a tomar por ti. Tú tienes que tomarlo y Dios te va a pedir cuentas de eso. Así que es necesario traer esto delante de Dios. Todo celo, todo pecado, y buscar la guía de Dios. Y sabes, varón, si tú tienes una esposa celosa, muy probablemente sea porque no estás pastoreando, porque no estás viendo por su vida espiritual. Ahora, antes de continuar, déjame explicarte en qué consistía el ritual que tenían que venir a hacer delante del templo. Porque no vamos a ver todos los versículos uno por uno, pero te explico de qué se trataba el ritual. Tengo por ahí una diapositiva ándale. Lo primero que tenía que hacer un varón que sospechaba de adulterio de su esposa, o vemos que también podía pasar viceversa, es traer a la persona al templo, traer a su pareja al templo. Entonces se hacía una ofrenda de harina, y es interesante, amarga, porque especifica que no debía de utilizar ni aceite ni incienso. El aceite y el incienso en las ofrendas de harina era lo que hacía un olor fragante, un aroma dulce. Pero cuando nada más era esta harina, era una ofrenda amarga. Y dice un poquito más adelante que esto era una ofrenda recordativa. ¿Y porque era una ofrenda recordativa de qué? Del pecado. Entonces no podía ser una ofrenda dulce, porque no hay nada dulce en recordar el pecado, ¿verdad? Y con esto nada más aprovecho para decirte: no le recuerdes las cosas del pasado a tu pareja. Cosas que ya han hablado, cosas con las que ya se han puesto a cuentas. Es muy amargo estar recordando esas cosas. Y lo podemos aprender de esta ofrenda, que era una ofrenda recordativa del pecado, y era la ley de Dios que fuera una ofrenda amarga. 3, dice que se tenía que poner agua con polvo del tabernáculo. Qué cosa tan rara. Esta es una de esas cosas en la Biblia que dices: ¿y cómo para qué? ¿No? Ahorita vamos a ver. Pero agarrabas agua y del polvo del piso del tabernáculo echabas en el agua. Y esta agua se llamaba agua santa, precisamente porque se consideraba el polvo, la tierra del tabernáculo, como un lugar santo. ¿Okay? Entonces el sacerdote hacía un conjuro sobre el agua. Era una maldición que el sacerdote decía sobre el agua. Esta parte de la Biblia te digo que sí está medio rara, pero tiene un propósito. Ahorita te lo voy a explicar y está increíble. Básicamente el agua santa, el sacerdote le echaba un conjuro, una maldición sobre el agua.
Y esta maldición era que cuando la mujer tomara el agua, si había pecado, su vientre se iba a inflamar, y si no había pecado, iba a permanecer completamente sana. Y esta misma maldición, 5, se escribía en un libro, esta maldición, que después iba a ser borrado utilizando la misma agua amarga. Entonces la mujer se bebía el agua, la ofrenda que había traído de harina, esa ofrenda amarga, era mecida delante de Dios. Ahorita voy a explicar qué es eso. Y entonces se esperaba el resultado. Si el vientre de la mujer se inflamaba, era un indicio de que Jehová estaba confirmando que efectivamente ella había adulterado. Y si no, es que el esposo era un celoso nada más. Ahora, habiéndote explicado eso, quiero que nos saltemos y nos enfoquemos a los versos 23 al 25, ahí en Números. Versos 23 al 25. Dice: el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, la mecerá en presencia de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y aquí vamos a entrar al último punto de la enseñanza, que es el punto número 3, que es el amor que cubre multitud de pecados. Esta parte que leímos del 23 al 25 es probablemente la parte más importante de todo este ritual de celos o infidelidad que se llevaba a cabo. ¿Por qué? Involucraba que el agua santa era puesta bajo maldición. ¿Okay? ¿Te acuerdas que te lo comenté? El sacerdote, esta agua que era santa por el polvo del tabernáculo, el sacerdote daba una maldición sobre esta agua. Después dice que esta misma maldición era escrita sobre el libro, pero después era borrada del libro con esta misma agua amarga. Y de último se tomaba la ofrenda de harina y se mecía, se presentaba delante del Señor. Ahora, ¿qué es importante de esto? Presta atención. Cristo, siendo santo, fue hecho pecado por nosotros. El agua santa es maldecida, ¿no? Es hecha maldita, puesta bajo maldición. Cristo, siendo santo, fue hecho maldición por nosotros. ¿Te acuerdas qué representaba la serpiente que Moisés levanta en el desierto? Era Cristo, dice Juan capítulo 3. ¿Y qué representaba la serpiente? Maldición. Fue el animal que Dios maldijo desde el jardín del Edén. Ahí está Cristo haciéndose maldición por nosotros. Ahora, al echar sobre sí nuestras maldiciones, Él borró todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Esa misma agua santa que había sido maldita es tomada para borrar las maldiciones del libro. Cristo, al tomar nuestras maldiciones sobre sí mismo, borra nuestras iniquidades. Todo lo que había en nuestra cuenta, imagínate, toda la cuenta del pecado desde que naciste. Mentir, robó, no honró a sus padres, adúltero de corazón, esto, el otro. Entonces viene Jesús en la cruz, tú lo aceptas como tu Señor y Salvador y dice 2 Corintios 5:17, eres una nueva criatura. El agua que fue maldita es tomada y es borrada a tu cuenta. Él mismo tuvo que tomar ese trago amargo que no nos correspondía. ¿Te acuerdas de Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Cuál era su oración? Que pase de mí esta copa, pero si no se puede, que sea tu voluntad, no la mía. Esta copa representaba la ira de Dios. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis que las copas son las copas de ira que van a caer sobre la tierra en los últimos tiempos. Cuando Jesús dice que pase esta copa de mí, Jesús está diciendo, no quiero beber de tu ira. Esa agua amarga, Cristo mismo tuvo que beber de ella, la ira de Dios.
Entonces, al beber Cristo este trago amargo de la ira de Dios, nos salva y nos presenta delante de Dios como justos. La ofrenda de harina amarga, que era amarga, y tú y yo así éramos por nuestro pecado, éramos una ofrenda amarga para Dios, no éramos una ofrenda de olor fragante, no teníamos aceite ni incienso. Pero entonces esta ofrenda que es amarga es elevada delante de Dios y es mecida. Y eso es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Nos presenta delante de su Padre como justos, revistiéndonos de su justicia. Entonces te das cuenta de lo hermoso que es este ritual. Te digo, el ritual más raro que vas a ver en toda la Biblia, sin embargo, representaciones tan claras de Jesucristo. Ahora, no perdamos el tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué crees que Dios desea mostrar el sacrificio de su Hijo en un ritual que representa celos y adulterio? ¿Por qué Dios quiere representar a su Hijo Jesús en medio de celos y en medio de infidelidad? Voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué Dios desea que nosotros recordemos lo que se nos ha salvado y lo que se nos ha perdonado cuando hablamos de celos y de infidelidad? Voy a hacerlo más específico. ¿Por qué Dios quiere que tú te acuerdes de la cruz cuando alguien te es infiel? Es necesario que cuando alguien nos ha sido infiel, nosotros recordemos que nosotros le hemos sido infieles a Dios primero. Y siéndole infieles, Él nos ha perdonado. Y Dios no nos perdonó después de que nos arrepentimos de nuestra infidelidad. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que si Él no nos hubiera amado primero, nosotros no podríamos amarle. ¿Qué desea Dios de estas situaciones? Que son dolorosas, que son duras, que no queremos pasar por ellas. Pero ¿qué desea Dios de nosotros en estas situaciones? Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces lo que Jesús dice aquí es que Dios desea que vengas a Él y eches sobre Él tus cargas primero. Cuando Jesús dice llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo era un artefacto que se llevaba entre dos animales. Tú tomabas dos toros y ponías sobre ellos un mismo yugo, y entonces ambos arrastraban la carga. Cuando Dios te dice lleva mi yugo sobre ti, lo que te está diciendo es: no puedes solo, entre dos es mejor, ven. Y entonces cuando tú vienes a Cristo a presentar las cargas, qué hermoso que Cristo está dispuesto a compartir carga contigo, que está diciendo: vente junto a mí y vamos a cargar juntos. Pero entonces te dice: pero aprende de mí, que soy manso y humilde. Dios desea que sigamos su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo de Dios cuando nosotros le fuimos infieles? Él nos perdona. Él no solamente te dice: ven a mí, yo te ayudo a llevarlo. Te dice: ven a mí, imita lo que yo hice.
Dios desea que hagamos lo mismo que Él hizo cuando nosotros fuimos infieles. Dios te ama tanto que si Él no hubiera sido fiel cuando tú fuiste infiel, cuando yo fui infiel, si Dios no hubiera sido fiel en nuestra infidelidad, ninguno de nosotros nos podríamos llamar hijos de Dios. Y estamos llamados a reflejar a Cristo. Esa es nuestra meta, esa es la meta del cristiano. ¿Por qué crees que nos llamamos cristianos? Originalmente la palabra cristiano significa mini Cristo. Cuando tú perdonas, te haces más como Cristo. Y esa es nuestra meta, ser más como Cristo. Primera de Pedro 4:8 dice esto: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Cristo cubrió la multitud de nuestros pecados. El agua amarga borró la maldición que estaba escrita en el libro. El sacrificio de Cristo borró nuestra maldad. El amor de Cristo, fluyendo en nosotros, también puede cubrir los pecados. Dios desea que tú cubras el pecado con amor, porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que tú tienes una autoridad para perdonar pecados. Eso solo Dios. Pero puedes cubrir con amor esos pecados y decidir parecerte más a Cristo. Dios desea que cubramos con amor el pecado, porque eso es lo que Él hizo por nosotros. Entonces es posible perdonar, es posible restaurar, es posible reedificar un matrimonio incluso después del adulterio, pero necesitamos a Cristo. Necesitamos que el amor de Cristo llene nuestros corazones. Y necesitamos obediencia. En el momento en que Cristo murió por nosotros, Cristo estaba ahí en la cruz colgado, no solamente nos estaba dando un ejemplo de perdón, sino que nos estaba enseñando cómo perdonar. El amor cubrirá multitud de pecados. Pidámosle a Dios ese amor para perdonar entonces. Ese mismo amor que lo llevó a la cruz por nosotros. Busquémosle para ser llenos de ese amor. Después de eso solamente nos queda ser obedientes.